Hola, ¿qué tal? Les quiero leer un pasaje de la Biblia que está en Lucas 23, Lucas 24, versículo 13. Dice, dos de ellos iban, esto sucedió, esta historia que se narra acá en la Biblia, sucedió a los 3 días, más exacto, a los 3 días de haber crucificado a Jesucristo, a Jesús, sucede esta historia, a los 3 días. Entonces dice, dos de ellos iban, dos judíos, pueden ser los apóstoles, dos judíos iban caminando, o dos apóstoles iban caminando, iban el mismo día, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a unos 60 estadios de Jerusalén. Hablaban entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Jesús se acercó y caminaba con ellos. Pero los ojos de ellos estaban velados para que no lo reconocieran. Él les dijo, qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras caminás? ¿Y por qué estás tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces él les preguntó, ¿qué cosas? ¿De qué hablan? Y ellos les dijo, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras, en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes en sentencia de muerte, y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él fuera el que había de redimir a Israel, el que había de redimir a Israel. Sin embargo, además de todo, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las cuales antes del día fueron al sepulcro, y como no le hallaron el cuerpo, volvieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles, quienes le dijeron que él vive. Y fueron algunos de nosotros también al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo, insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en la gloria de Dios, en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraban en todas las escrituras lo que él les decía. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, pero ellos lo obligaron a quedarse y diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde, el día ya ha declinado. Entonces entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces se les abrieron los ojos a ellos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se decía uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros cuando hablábamos en el camino y cuando él abría las escrituras? Levantándose en esa misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 12 reunidos y a los que estaban con ellos, y le decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos le contaron las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo lo había reconocido al partir el pan. Es una historia un tanto larga, pero pero linda. Jesús se le aparece a la vida de estas dos personas, como se le aparece a la vida de todo el mundo, como se nos revela a la vida de todo el mundo. El tema que tenemos los ojos cerrados, tenemos los ojos cauterizados por este mundo, por la maldad, por enseñanzas del pasado, por religiosidad del pasado, por cosas que nos han inculcado en nuestra mente, por cosas que
tanto la sociedad como el mismo enemigo, el mismo Satanás se ha encargado de cegar la mente para que no entendamos. Este, y bueno, y acá en este caso Jesús dice que le cegó el entendimiento para que no lo reconocieran, así podían hablar, y podían creer, ¿no? Y dice así, y platicaban, dice, ¿qué son estas prácticas, no? Y ellos le dijeron que vos sos el único que no sabés lo que pasó en Jerusalén, que acaban de matar ¿no? a un profeta, al varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios, era poderoso en obras, era hacia milagros, ¿no? Como todos saben, y era poderoso en palabras, ¿no? Delante de Dios y de todo el pueblo. Y que lo entregaron los principales sacerdotes, ¿no? Qué extraño, ¿no? Qué ironía, ¿no? Los sacerdotes entregaron a Jesús. Eso para hablar otro día, ¿no? Pero sí, es irónico. Y los gobernantes, a crucifixión. Pero nosotros esperábamos que Él venga a redimir a Jerusalén, a Israel. Los judíos, que fue el primer pueblo escogido por Dios para, para salvación, porque Jesús vino de los judíos, esperaban un rey. Viste que antes hay unos pasajes que dice, ha nacido el rey en Jerusalén. Ellos esperaban un rey que saque a Israel de la esclavitud de los romanos. Este, Israel ha pasado de esclavo de los babilonios, ha pasado de esclavo de varios pueblos. En ese momento están esclavos de los romanos. Están bajo el régimen romano. Ellos que buscaban, esperaban un rey que los sacara. Y Jesús no vino a eso. Jesús vino a sacar a los esclavos, esclavos espirituales. A los esclavos que están espirituales, que están esclavos que están del diablo, de Satanás, ¿no? Jesús vino a eso, a romper las obras de Satanás, ¿no? Para que no se pierdan, para que tengan una vida eterna en la gloria, en como Él resucitó, así que fuéramos nosotros resucitados. No vino a salvar ni a hacer rico a la gente, ni a salvar de los problemas. Él vino a salvar espiritualmente. Ellos esperaban un rey. Y bueno, y ahí narra toda la situación, insensatos, le dice él, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Desde la creación, desde Abraham, por todos los profetas, se viene hablando del Cristo. Se vino hablando del Cristo, se viene hablando del Cristo. Llegó el momento en que murió Jesús, en que resucitó. Y todos los profetas anteriores hablaron de eso, que iba a resucitar el tercer día, que no le iban a romper ni un hueso de su cuerpo, que le iba a traspasar la lanza. Todo hablaba, que era el redentor espiritual. Y ellos dicen, tardo, no entendieron nada. Recién entendieron cuando Jesús parte el pan. Y así pasa nuestra vida, ¿no? La gente no cree, se les habla de Jesús. Ellos sabían de que había resucitado, que había muerto, de que pero no tenían esa comunión con Jesús. Sabían todo lo que había pasado en Jerusalén, que lo habían crucificado, que por testimonio de la otra gente que habían ido hasta el sepulcro y no lo habían encontrado, pero le faltaba esa comunión. Entonces Jesús viene a la vida de nosotros a tener una comunión y hace una cena porque era de noche, se quedan ahí, cena y ahí se les revela Jesús. Y eso es lo que necesitamos nosotros. Sabemos de Jesús, nos hablan de Jesús, escuchamos de Jesús, sabemos que resucitó, que murió, resucitó, pero necesitamos tener esa comunión, esa comunión de decir, vení, sentate y cená conmigo, Jesús. ¿Qué te vas a ir ahora? Quédate conmigo. Aunque no sepas realmente quién es Jesús. Porque ahí ellos no sabían quién era Jesús, que era Jesús. Pero sí le pidieron que se quedara, lo obligaron, dice que se quedara. Y se quedó,
Y ahí tuvieron esa comunión con Jesús y Jesús se les revela a la vida. ¿Y qué dice después? Uno a otro, ¿qué se dijeron? Nuestro corazón ardía cuando Él hablaba, en el camino, o sea, antes de que se revelara. Nuestro corazón ardía cuando Él hablaba y cuando Él leía la palabra. Y nos dimos cuenta cuando partió el pan, cuando tuvimos esa comunión. El pan es el cuerpo de Cristo. Simbolizó eso, ¿no? Entonces cuando la gente te habla de Jesús y vos ya tenés conocimiento, algo te pica la oreja, algo sentís en el corazón. Ese es Jesús hablándote. ¿Y qué necesitas? Necesitas tener una comunión con Él. Sentarte a la mesa, orar, estar tiempo orando con Jesús, para que Él se te revele en tu vida. Y que más que una comezón de oreja y del corazón, sientas realmente, yo estuve con Él. Es eso, el mensaje que yo quería traerte. Que Dios te bendiga. Muchas gracias.